ojos abriste pude ver belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte, eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte, eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte, eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte, eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré
Hola hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes. Espero que estén con bien y realmente estoy muy contento de poder compartir la palabra el día de hoy con ustedes. Yo quiero que pongamos atención a esta enseñanza. El título de la enseñanza es De regreso a casa. Hay una historia que Jesús comparte con los judíos, una parábola muy popular. La parábola del hijo pródigo es una historia maravillosa, está llena de drama y de amor, es muy interesante. Y yo sé que usted la conoce y la ha leído muchas veces. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos convertimos en los protagonistas de esa historia? ¿Qué pasa cuando esa historia se vuelve realidad en nuestras vidas? Estos últimos 5 o 6 meses de aislamiento social han llevado a muchos a alejarse de Dios. Esta pandemia ha arrastrado a muchos a llevar el estilo de vida de este joven, del hijo pródigo. Ha llevado a que se conviertan en los protagonistas de esta historia. Yo quiero preguntarle, ¿es usted quien ha caído en esto? Hermano, hermana, joven, señorita, ¿acaso eres tú? Si estás viviendo personalmente la situación del hijo pródigo, quiero darte 3 avisos para que tú puedas escapar de este error. 3 avisos que debes considerar para no quedar atrapado en este error y seguir el ejemplo del hijo pródigo. El primer aviso, la lejanía de Dios destruye tu vida. Vamos a buscar la parábola del hijo pródigo que se encuentra en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. No vamos a leer el pasaje completo de una sola vez, vamos a ir leyéndolo conforme vayamos viendo cada punto. Recuerda, la lejanía de Dios destruye tu vida. Versículos del 11 al 16. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La lejanía es siempre voluntaria. La lejanía de Dios siempre es voluntaria. Hay problemas en nuestra vida que nos desaniman. Hay desilusiones causadas por otros hermanos de la iglesia o por familiares que nos desalientan. Hay culpabilidad cuando estamos practicando algún pecado que nos hunde en la depresión. No obstante, la lejanía siempre es voluntaria. No podemos culpar a las circunstancias ni a otras personas por nuestro alejamiento. Somos responsables de nuestras decisiones. Somos responsables de permanecer firmes o somos responsables de dejarnos derrumbar, de dejarnos caer. Esta lejanía voluntaria consume poco a poco nuestra vida hasta destruirla. Aleje un carbón de una fogata y verá que poco a poco ese carbón va a enfriarse y se va a apagar completamente. Arranque una rama de un árbol y verá que poco a poco esa rama se secará. Así es. Al principio, cuando nos alejamos de Dios, la situación se torna quizá agradable, placentera o relajante, pero poco a poco se va a revelar el daño que le hemos hecho a nuestra vida por alejarnos de Dios. Este joven, el hijo pródigo, experimentó esta verdad en carne propia. Experimentó esta terrible verdad en carne propia. Recuerde, la lejanía de Dios nos destruye nuestra vida. Vamos a buscar ahora, a hacer énfasis en el versículo 14. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, recuerde, tenía mucho dinero y lo malgastó. Dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El placer, la relajación, la diversión se había acabado, empezó a faltarle. Versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Llegó tan bajo. ¿Por qué este joven se fue de casa? Bueno, no lo sé. No sé por qué este joven se fue de casa. Pero lo que sí sé, y que le voy a decir, es que fue un acto de rebeldía contra su padre. Más adelante le voy a contar por qué creo esto. En un momento vemos que este joven estaba en casa, tiene un pleito con su padre, le pide sus bienes, se va y
se le acaba todo, se le termina. Recuerde, él se fue de su casa. No sabemos por qué, pero sí sabemos que fue un acto deliberado de rebeldía. Ahora, hay que entender primero esto. Nunca habrá una razón justificada y válida para alejarse de Dios. Yo quiero que entienda bien esto. Nunca habrá una razón justificada y válida para alejarse de Dios. No importa la circunstancia, no importa la situación que usted esté viviendo, no importa cuánto dolor tenga en su vida, nunca habrá una situación, nunca habrá una justificación para que usted se aleje de Dios. Nunca la habrá. Este joven reclamó a su padre su herencia. Aquí es lo que quiero explicar por qué fue un acto de rebeldía. Culturalmente, la herencia era partida en tres partes, era dada en tres partes si se tenían dos hijos. Dos partes eran dadas al hijo mayor y una tercera parte era dada al hijo menor. Ahora, pero hay que considerar algo muy importante. La herencia solamente se repartía hasta que el padre estaba muerto. ¿Nota lo que este hijo está haciendo? ¿Nota lo que este joven está haciendo, hermano? Él estaba dando por muerto a su padre, o por lo menos estaba deseando que su padre muriera. Es triste cuando los hijos pelean y desean la muerte de sus padres para quedarse con sus bienes. Es muy triste, son hijos malagradecidos. Y este hijo fue malagradecido. Este hijo estaba esperando la muerte de su padre. Bueno, ni siquiera la esperó. Él ya estaba dando por muerto a su padre porque le pidió la parte de los bienes que le correspondía. Este joven fue malagradecido y se alejó de su casa. Cuando yo me alejo de Dios, hermanos, estoy siendo malagradecido. Dios me ha dado todo lo que tengo. Dios ha provisto mis necesidades en toda mi vida. Dios ha protegido mi vida de muchos peligros desde que nací hasta el día de hoy. Dios me ha dado salvación. Dios me ha adoptado como su hijo. Y cuando yo decido alejarme de Él, estoy siendo malagradecido. Hermano, cuando usted se aleja de Dios, está siendo malagradecido. No sea como el hijo pródigo, siendo malagradecido, deseando la muerte de su padre. Si tú no has recibido la invitación de Dios, porque quiero centrar este mensaje a tres grupos de personas. Uno de ellos es para ti si no has conocido a Cristo. Si tú no has conocido al Señor, déjame decirte que si vives alejado por tu pecado, tú estás a un paso de la destrucción. Estás a un paso de la destrucción si no has conocido al Señor Jesucristo, si no has sido reconciliado con Él. Si tú ya conociste al Señor, pero has decidido alejarte, cualquiera que haya sido la situación por la cual tomaste esa decisión, créeme y ten por seguro que poco a poco tu vida seguirá enfriando, seguirá secando, estará al borde de la destrucción, se derrumbará. La lejanía de Dios destruye nuestras vidas y tú puedes verlo con este joven. Después de que tenía abundancia, tuvo alegría, felicidad, placeres, quizá relajación, descanso, tenía una vida despreocupada porque tenía dinero, pero poco a poco ese dinero se le terminó. Y dice en el versículo 14, comenzó a faltarle, y en el versículo 16 llegó a un punto en que fue tan pobre, perdió todo, que deseaba comer lo que comían los cerdos. Fue un momento desagradable para él, pero fue su decisión. Recuerda este principio: nunca habrá una razón justificada y válida para alejarse de Dios. La lejanía de Dios destruye nuestras vidas. Segundo aviso: el arrepentimiento promueve las bendiciones de Dios. Ahora vamos al versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Sigamos adelante hasta el versículo 24. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies,
y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El arrepentimiento es el segundo aviso para no quedarnos atrapados en el error del hijo pródigo. El arrepentimiento promueve la bendición de Dios. Si usted vive alejado de Dios o se ha alejado en este tiempo, aún puede hacer algo. No todo está perdido, aún puede hacer una cosa. El llamado de Dios para su pueblo Israel, en el libro de Jeremías y en los demás profetas es: vuélvete a mí. Ese es el llamado de Dios. ¿Qué responderás tú? ¿Te volverás al Señor? Los ojos de este joven fueron abiertos a la realidad de su situación. Lo había perdido todo. Lo había malgastado, mejor dicho. No lo perdió, no se lo quitaron. Él lo malgastó, lo desaprovechó, lo usó en cuestiones pecaminosas. Y por eso perdió todo y su vida estaba al borde de la destrucción. Recuerda que la lejanía de Dios destruye nuestras vidas, pero el arrepentimiento promueve la bendición de Dios, y fue lo que sucedió en la vida de este joven. Él se arrepintió. Después de haber tenido una vida de placeres, una vida de lujos, de diversión, de alegría, había desaparecido todo eso, lo perdió, lo malgastó. Y esa vida de alegría y de placeres se tornó ahora en una vida de dolor, tristeza, ansiedad, depresión y frustración. Eso es lo que ahora estaba viviendo este joven. Esa era la realidad de su vida. Estaba perdido, vivía en depresión, en frustración. Pero fue hasta ese punto, desafortunadamente, donde él se acordó de su padre. Se acordó de su padre. No esperes tú hasta llegar a ese punto. No esperes a llegar a ese punto de frustración, depresión, tristeza, dolor. Dios hace este llamado desde temprano: vuélvete a mí. En el instante en que nosotros nos alejamos de Dios por cualquier cosa, y mínimo que sea ese alejamiento, Dios hace este llamado: regresa, vuélvete a mí. No esperes a obedecer este llamado hasta que estés al borde de la destrucción. No esperes obedecer este llamado de volverte a Dios hasta que estés en lo más profundo de este hoyo de depresión y de dolor. No llegues hasta ahí. Cuando el hijo abrió los ojos y recordó a su padre, reconoció que había pecado, que había sido rebelde, que había despreciado a su padre y que había tenido una actitud desobediente, que había pecado incluso contra Dios, porque él dice en el versículo 18: me levantaré, aquí es donde abren sus ojos, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa expresión de cielo tenía referencia a Dios. No se refería en este contexto o en la expresión que usa el joven al cielo, al firmamento, lo que conocemos como la atmósfera. No, se estaba refiriendo a Dios mismo. He pecado contra el cielo, he pecado contra Dios. Y Padre, he pecado también contra ti por lo que hice, porque deseé tu muerte. Ya estaba ansioso porque te murieras y por eso quise mi herencia. Quería ser independiente de ti. Eso es lo que el joven estaba haciendo y estaba reconociendo en este momento. Sus ojos fueron abiertos. Cuando él abre sus ojos y reconoce su situación, la realidad de la situación, él decide regresar arrepentido y confesar su pecado y pedirle perdón a su padre. Es lo que tú y yo tenemos que hacer si nos hemos alejado. Si te has alejado de Dios, escucha el llamado que Él tiene para ti: vuélvete a mí. Y decide regresar a Él con arrepentimiento. Confiesa tu pecado ante Él y pídele perdón. La primera predicación de Juan el Bautista en Mateo 3 del 1 al 2 es: arrepiéntete. Así inició su ministerio. La primera predicación que Jesús dio al iniciar su ministerio fue: arrepiéntete, en Mateo 4:17. Y el primer llamado que el apóstol Pedro hace al iniciar su ministerio después de la ascensión de Cristo, adivina cuál fue: arrepiéntanse. Eso lo vemos en Hechos 2:38. ¿Comprende qué tan importante es el arrepentimiento para Dios? ¿Comprende qué tan importante es esta actitud de volverse a Dios, reconocer su pecado, confesarlo ante Él y pedirle perdón? Es muy importante. Tan importante que Juan el Bautista, Jesús mismo, el Señor, y el apóstol Pedro predicaron en un inicio: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Es el llamado de Dios. El arrepentimiento
promueve la bendición de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo que promueve la bendición de Dios? El Hijo fue recibido por su Padre. Recuerde, mire, vamos a verlo ahí en la Biblia otra vez. El versículo 20 dice, y levantándose, vino a su Padre. Y cuando aún estaba lejos, eso es maravilloso, hermanos. Aquí por eso le digo que esta parábola es maravillosa porque tiene drama y está llena de amor. Dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El arrepentimiento promueve la bendición de Dios, porque si este joven no se hubiera levantado, si él no hubiera reconocido su situación, si él se hubiera quedado solamente llorando y diciendo, no voy a regresar porque ya soy independiente, si se hubiera quedado atrapado en esa rebeldía en su corazón, la bendición de Dios nunca había llegado sobre él. La bendición de su padre nunca habría llegado sobre él. Si usted se queda atrapado en su rebeldía que hay en su corazón, si tú que no has conocido a Cristo te quedas atrapado en esa rebeldía, en ese endurecimiento de corazón, la bendición de Dios jamás llegará sobre ti. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es el que promueve esa bendición. Cuando el joven se levanta, que es un signo de arrepentimiento, él va con su padre lo ve de lejos, al parecer ya lo estaba esperando. Quizá, no lo sé, pero porque Jesús no lo dice aquí, pero quizá ese padre día tras día, noche tras noche, salía a ver si su hijo regresaba, para ver si su hijo amado estaba de vuelta. Por eso cuando este joven se levanta y va, su padre ya lo estaba esperando y lo vio de lejos. Y su reacción fue ser movido a misericordia, correr hacia él, tomarlo, abrazarlo y besarlo, porque amaba a su hijo y estaba feliz de que él regresara. Por eso digo que el arrepentimiento promueve la bendición de Dios. La enseñanza central de esta parábola y de las dos anteriores, que es la de la oveja perdida y la moneda perdida, es Dios se goza cuando un pecador se arrepiente y recibe con alegría a los que se vuelven a él arrepentidos. Versículo 20. Y levantándose vio a su padre, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22, el padre lo interrumpe porque el hijo ya había planeado un diálogo. Pero el 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y el calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Una fiesta no es un símbolo de tristeza. Una fiesta no es un símbolo de dolor. Al contrario, es un símbolo de gozo, de alegría. Por eso el padre dice, hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque estoy alegre porque mi hijo se ha arrepentido de su pecado y ha regresado a mí. Esa es la actitud de Dios, hermano. Esa es la enseñanza central, la idea central de estas parábolas, que Dios se goza cuando el pecador se arrepiente y Él recibe con gozo a aquel que decide volverse a Él arrepentido. Esa es la enseñanza central de estas parábolas, es lo que Jesús estaba tratando de decirles a los judíos. ¿Quiere usted, hermano, que Dios sea feliz? ¿Quiere hacer feliz a Dios? ¿Quiere que Dios se goce? Arrepiéntase. Arrepiéntase de sus pecados, reconozca su maldad, vuélvase a Dios y va a ver que Dios se va a gozar y lo va a recibir. No se detenga, vuelva a Dios, Él lo recibirá con gozo, con alegría. Vamos a ver otro dato interesante en esta parábola. Hay una pregunta, ¿en qué condición fue restaurado el hijo? Recuerde, el hijo estaba deseando la muerte de su padre, le pidió su herencia antes, tomó todo lo que su padre le dio y se fue de la casa, quiso ser independiente, ya no quería tener nada que ver con su padre, se fue, malgastó sus bienes, vivió perdidamente, gastó sus bienes en cosas pecaminosas. Cuando él reconoce su pecado y regresa con su padre, está muy claro en la palabra, él tuvo temor. Y él decía, ya no soy digno de ser llamado hijo de mi padre. Voy a decirle que me convierta en un trabajador, porque ya no puedo ser su hijo. Ese era el pensamiento del hijo, pero el pensamiento de su padre era completamente diferente. Otra vez, ¿en qué condición fue restaurado el hijo? Versículo 22, dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle.
y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Estas prendas tienen un significado especial en la cultura. El mejor vestido, o sea, la mejor ropa, era reservada para los invitados de honor, para los más distinguidos. El anillo era un símbolo de autoridad. La autoridad del Hijo fue restituida por el Padre cuando le colocó ese anillo. El Hijo estaba siendo considerado como un invitado distinguido, un invitado honorable por parte del Padre. Y el calzado, o sea, las sandalias, eran un signo de libertad. Los esclavos no usaban calzado, ellos por lo general estaban descalzos. Esto muestra al joven siendo restaurado a la condición de hijo y no como un esclavo, como un heredero, no como un siervo. ¿Sí está captando este mensaje, hermano? El Padre recibió a su Hijo en la posición que Él ya tenía. De igual forma, Dios restaura a sus hijos arrepentidos y les sigue dando su posición que Él les había otorgado. Lo recibe como hijos. Eso también es un símbolo de nuestra salvación. Cuando un pecador se arrepiente, deposita su fe en Cristo, pide perdón y está dispuesto a obedecer a Dios, Dios lo adopta como su hijo. Dios le da una autoridad como hijo. Es como si colocara un anillo, que es símbolo de autoridad en la cultura judía. El hijo es puesto, el pecador arrepentido es puesto por Dios en un lugar honorable, a la diestra de Cristo. Se sentó junto con Cristo en los lugares celestiales, como lo dice Efesios. Así como el hijo pródigo. Le fueron cambiados sus vestidos por vestidos honorables. Y luego el pecador arrepentido deja de ser esclavo del pecado, deja de ser esclavo de Satanás y ahora es sentado a la mesa de Dios y es considerado como su hijo, no como un esclavo. Lo cantamos, ya no soy esclavo, pero la palabra de Dios lo dice con claridad en Gálatas capítulo 4, así que ya no somos esclavos, sino hijos, y si hijos, herederos de Dios por medio de Jesucristo. Esa es la condición en la que somos restaurados cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Si tú no has conocido al Señor, eso es lo que te espera cuando te arrepientas, porque el arrepentimiento promueve la bendición de Dios. Y si tú ya conoces al Señor, pero te has alejado y tienes miedo de regresar porque no sabes si Dios te recibirá, créeme, Dios está ansioso por recibirte. Dios te ama, Él te desea y Él te va a restaurar si tú arrepentido vuelves a Él. Y Él te va a seguir considerando como su hijo, porque sigue siendo su hijo. Vuélvete a Dios, arrepiéntete, Él te espera con brazos abiertos. Y el tercer aviso, la religiosidad detiene las bendiciones de Dios. Recuerda, estoy compartiendo contigo 3 avisos para que tú no quedes atrapado en el error del hijo pródigo. Primer aviso, la lejanía de Dios destruye nuestras vidas. Segundo aviso, el arrepentimiento promueve la bendición de Dios. Y tercer aviso, la religiosidad detiene las bendiciones de Dios. Versículo 25 al 32. Y su hijo mayor, aquí ya cambia la historia de protagonista, ahora es el hijo mayor el protagonista. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, cheque esta actitud que es muy importante que ahorita vamos a ver, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el padre le dice al hijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esto hace un contraste con el arrepentimiento. La religiosidad es un contraste al arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer nuestra condición de pecadores
Es reconocer que hemos desobedecido a Dios y reconocer que sin Cristo somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, porque no somos buenos. En cambio, contrariamente, la religiosidad es considerarse justo en sus propios ojos. Es considerarse bueno y justo ante sus propios esfuerzos. Es carecer de reconocimiento de pecado personal. Es soberbia, es egoísmo, es orgullo y es considerarse una persona buena por sus esfuerzos y estilo de vida, entre comillas, espiritual. Eso es la religiosidad. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Hay una forma correcta de interpretar las parábolas de Jesús. Una parábola no puede interpretarse como cualquier otra parte de la Biblia, por el estilo literario que tiene. Ahora, hay 3 elementos que se deben considerar para poder interpretar correctamente una parábola. Primer elemento, la ocasión. Segundo elemento, la narración. Y tercer elemento, la lección espiritual. Usted debe preguntarse, y quiero que se pregunte en este momento, ¿por qué Jesús dijo estas parábolas? La de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. ¿Qué quería enseñar con estas historias? La respuesta la encontramos al inicio del capítulo. Vamos a ver el versículo 1 y 2, de ahí de Lucas 15. Dicen, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Cheque eso. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Ese es el inicio del contexto y esta es la ocasión para poder entender el mensaje de la parábola. Esta es la ocasión que trajo a la luz estas parábolas. Los fariseos criticaron a Jesús por recibir y comer con los pecadores y engañadores. Esta es la ocasión. Al saber esto, Jesús les dice estas 3 parábolas, la oveja y la moneda perdida y el hijo pródigo. Esta es la narración, como lo vemos en todo el pasaje. Y la lección espiritual la encontramos en el versículo 7. Ya después de que cuenta la parábola de la oveja perdida, el versículo 7 dice, os digo que así, esa palabra es clave, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 10. Así, otra vez, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Jesús les dijo estas parábolas porque quería enseñarles a los publicanos y pecadores que Dios los había venido a salvar. Dios había venido a salvarlos y Él se goza en su arrepentimiento. Por eso Él expresa esta parábola. Le quería decir a ellos, Dios ha venido a buscarlos. Dios se goza si ustedes se arrepienten. Dios quiere su arrepentimiento. Pero también quería enseñar a los fariseos la actitud que ellos debían tener. Cheque esto. Si Dios se goza por el arrepentimiento de los pecadores, ellos, los fariseos, también deben gozarse porque los pecadores vienen a Dios arrepentidos. Esta es la lección espiritual de estas parábolas. Recuerde, tiene que ver la ocasión. ¿Cuál es la ocasión? Llegaban los pecadores y estaban escuchando las palabras de Jesús. Si usted se pone a leer los capítulos anteriores al 15, se va a dar cuenta que la enseñanza de Jesús era muy dura. Pero a pesar de que era dura, los publicanos y los pecadores estaban ansiosos por escuchar. Y los fariseos, al ver esto, estaban criticando a Jesús. Come con los pecadores, espera que los pecadores vengan a Dios. Dios no quiere a los pecadores. Dios quiere personas que sean justas, que nunca se aparten de Él. Pero Jesús les enseña esas parábolas con el propósito de mostrarles que Dios se goza cuando un pecador se arrepiente y cuando alguien que se ha alejado de Él vuelve a Él arrepentido. Y Jesús quería que estos fariseos pudieran adoptar la actitud de Dios. Esta es la enseñanza espiritual. Una persona es religiosa cuando piensa que por estar en el templo cada domingo es un buen cristiano. Una persona religiosa cuando piensa que por no ser tan malo como los demás es un buen cristiano. Y una persona religiosa cuando no le interesa la salvación de los demás.
Es una persona religiosa. Los fariseos tenían esa actitud. Ellos se creían superiores a los demás, se creían más buenos que todos, o por lo menos no tan malos como los demás. Los fariseos creían que porque conocían la ley, que porque asistían al templo, porque ayunaban, eran buenos hijos de Dios o siervos de Dios. Ellos se consideraban como hijos de Dios por ser parte del pueblo de Israel. Y los fariseos no estaban interesados en la salvación de los publicanos ni de los pecadores. Ellos solamente pensaban que ellos eran salvos por ser fariseos. Ellos no estaban interesados en la necesidad espiritual de los demás. Simplemente se interesaban por ellos mismos, por sobresalir, por ser reconocidos por los demás como buenos hijos de Dios, como personas muy espirituales. Eso es la religiosidad. Le comentaba al principio que quería dirigir esa enseñanza a 3 grupos de personas. Primero, a aquellos que no han conocido al Señor. Si tú estás viendo este video, esta enseñanza, y aún no conoces al Señor, déjame decirte una cosa: Dios ha venido a buscarte. Dios se goza por el arrepentimiento de los pecadores y Él espera que tú te arrepientas. Dios te está dando una oportunidad. No eres tú dando una oportunidad a Dios, es Dios dándote una oportunidad a ti. No eres tú buscando a Dios, es Dios buscándote a ti. No eres tú queriendo tener una regeneración, una nueva vida. Es Dios queriendo transformar tu vida y cambiar tu propósito. Arrepiéntete y ven al Señor. Otro grupo en el que quiero dirigir esta enseñanza es a ti, hermano, si te has alejado del Señor. Si te has apartado de Dios en este tiempo, si has dejado de tener comunión con Él, si tú has dejado de escuchar su palabra, si has dejado de orar, si has dejado de vivir en santidad y has caído en algún pecado, Dios se goza de que sus hijos vuelvan a Él. Él hace un llamado: vuélvete a mí, arrepiéntete y regresa a mí. Y así como el Padre esperaba cada día, cada noche a su Hijo, Dios está esperando a que tú escuches y aceptes y obedezcas ese llamado que Él te hace de volver a Él. Y Él espera con brazos abiertos a que tú regreses con amor. Y el tercer grupo de personas es para ti. Si tú crees que eres una persona justa ante tus propios ojos, si tú crees que eres mejor que los demás, para ti que eres religioso, quiero dirigir también esa enseñanza. Jesús estaba diciendo a los fariseos: yo quiero que ustedes sepan que Dios se goza por el arrepentimiento de los pecadores, y Él espera que los pecadores vengan a Él, y espera que ustedes, como fariseos, como conocedores de su ley, se vuelvan también a Él y adquieran esta actitud de gozarse igual que Dios por el arrepentimiento de los pecadores. ¿Estás en esta condición de religiosidad? Si es así, también necesitas arrepentirte y volverte a Dios, porque la religiosidad, el religioso está mucho más lejos de Dios que cualquier otro pecador. El religioso está mucho más lejos de Dios que cualquier otro pecador. Vuélvete al Señor, arrepiéntete. La religiosidad detiene, aleja la bendición de Dios sobre nuestras vidas, pero el arrepentimiento promueve la bendición de Dios sobre nosotros. Estar alejado de Dios y ser religioso, en conclusión, detendrá la bendición de Dios sobre nosotros y nos llevará a la destrucción. Arrepiéntete. Si no has conocido a Dios, escucha esto: Dios te está buscando, como te lo dije hace un momento. No eres tú buscando a Dios, es Dios buscándote a ti. Si tú has caído en la religiosidad, vuélvete al Señor. Reconoce que eres pecador, igual que todos los seres humanos, y reconoce que necesitas de Dios y que requieres de arrepentimiento para que su bendición venga sobre ti. ¿Te has alejado del Señor? ¿Qué esperas? Vuélvete a Él. Él te está esperando. Escucha su llamado. Padre, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, y gracias te damos también por ese tiempo de enseñanza que nos permites tener, y por tu palabra, Señor, que tiene historias tan maravillosas, pero más que una historia, Señor, es el llamado de un Padre a volvernos a Él. Señor, perdónanos nuestros pecados y perdónanos por habernos alejado en ese tiempo de distanciamiento social. Perdónanos, Señor. Se han cerrado los templos, hemos dejado de tener servicios presenciales, hemos tratado de restaurar nuestra adoración a ti, Señor, y nuestro tiempo de aprender de tu palabra en conjunto, Señor, a través de estos videos.
Claro que no se compara, Señor, con el hecho de estar juntos en unidad, como un cuerpo, gozándonos contigo, Señor, en tu presencia. No se compara. Pero aún así, Señor, aún estando lejos unos de otros, pero cerca a través de la tecnología, eso no significa que esto que hacemos no es real. Es real, Señor. Y tú quieres que nosotros nos acerquemos a ti en oración, estando a solas. Que leamos tu palabra, que meditemos en ella, que la estudiemos, que la obedezcamos, estando también a solas. Señor, quiero pedirte que si algún hermano se ha alejado de todo esto, hazle este llamado de volverse a ti, Señor. Toca su corazón y que tu Espíritu Santo lo convenza, Señor, de su pecado y que se vuelva a ti. Hermano, vuélvete a Dios. Regresa a Él. Regresa en comunión con Él. Ten nuevamente una relación. Si tú la tenías con Él, vuelve a hacer relación con el Señor. Si tú estudiabas su palabra y la leías, vuelve a hacerlo. Si tú orabas fervientemente, regresa a ese fervor, a esa vida de oración. Si tú estudiabas su palabra a través del discipulado, vuelve a tomar discipulado. Crece en el Señor. Recuerda, el alejamiento siempre es voluntario y nunca habrá una razón justificada y válida para alejarnos de Dios. En cambio, el arrepentimiento promueve la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Vuélvete a Él. Él te está llamando. Dios te bendiga.